Buenos días. En nuestra entrevista de hoy exploraremos un tema emocionante, que es el creacionismo y su relación con la ciencia. Tenemos el privilegio de hablar con el pastor Roberto Mellado, que ha reflexionado ampliamente sobre esas cuestiones y que compartirá su perspectiva sobre cómo las creencias religiosas y la ciencia se cruzan cuando se trata de comprender el origen de la vida y el universo. Para la primera pregunta, quisiera empezar que como adventistas creemos en el creacionismo y consideramos que la ciencia no puede responder a preguntas fundamentales sobre cómo empezó la vida o cómo se originó el universo. ¿Podría usted explicar por qué cree que la ciencia tiene las limitaciones en abordar estos temas? Ok, bueno, buenas tardes con todos. Bien, podemos mencionar lo siguiente. Primero, que cuando estamos hablando de orígenes, específicamente esto, estamos hablando de el pasado remoto. Es decir, no estamos hablando de algo que nosotros podamos colocar en un laboratorio para poder examinar el fenómeno repetidas veces, hasta poder analizar y separar cada parte y los datos, obtener y llegar a una conclusión, que eso es lo que se hace en un método científico. Estamos hablando del pasado, de forma específica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos del pasado? Lo que el pasado tenemos son residuos, restos, tenemos datos, digamos así, información que haya quedado, tenemos cronología, digamos así, datos arqueológicos. Cuando hablamos del pasado, estamos hablando de cosas que ocurrieron y que simplemente nos han quedado vestigios. Cuando estamos hablando de los orígenes del mundo o del universo, estamos hablando de algo mucho más remoto. En consecuencia, imposible para el ser humano poder estudiar algo que ya no existe, algo que ocurrió en un evento. Lo que tenemos entonces, ¿qué es lo que se estudia? Es lo que digamos así, información que podemos de formular teorías, ¿no? De posibilidades, de probabilidades, según esos datos nos arrojan. En consecuencia, por ejemplo, cuando se habla del origen del universo, se postulan varias teorías. La más conocida es Big Bang, ¿no? El Big Bang, llamado así, pero hoy en día está cuestionado el Big Bang, capaz se va a adquirir otro modelo, ¿no? Otro modelo que pueda de pronto responder mejor a los datos, porque cada vez que hay más datos de estudio, se vuelven a presentar nuevas teorías, otro paradigma empieza a moverse en la ciencia. Entonces, considerando eso, la ciencia tiene limitaciones cuando hablamos del pasado remoto. La ciencia también tiene limitaciones cuando hablamos de lo que es extremadamente grande. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos una muestra de lo que está a nuestro alcance y hasta donde llegan nuestros telescopios. Y aún así, donde llegan nuestros telescopios, suponemos aparentemente que en tal lugar, en tal planeta, por ejemplo, habrán escuchado noticias, ¿no? Hay agua que se parece a la Tierra, ¿no? Y cosas así. Pero si usted lee con cuidado los artículos, se da cuenta que son suposiciones, es decir, parece que es, ¿no? La única forma de saberlo es acercarse, llegar hasta ahí, ¿no? Y ver, realmente estudiar de qué es eso, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Tenemos limitaciones de observación, hasta donde llega nuestra observación nada más. Y cuando hablamos del cosmos, estamos hablando de algo tan inmenso, ¿no? Tan grande, que lo que nosotros conocemos es una cosa muy ínfima, muy pequeña, como para poder decir, no, la ciencia ha descubierto tal cosa, ya sabemos que es así, ya sabemos que es así. No, tenemos teorías y cada vez nos asombran más los datos, ¿no? Que nos llevan a repensar las cosas una vez más y otra vez más. Esas son las limitaciones que tiene la ciencia, por ejemplo, y algunas de las limitaciones que podría mencionar. Ok, muchas gracias, Pastor, por sus comentarios. Para nuestra segunda pregunta, hablando de la relación entre la ciencia y el creacionismo, el método científico se basa en la observación y en la experimentación, como nos comentó. ¿Cuál sería su perspectiva sobre cómo los creacionistas pueden usar el método científico para respaldar su visión de la creación divina, o si creen que la fe es el único factor determinante en este contexto? Bueno, yo tiendo más bien a pensar que se llama confiabilidad, ¿no?
Es decir, las teorías con respecto a los orígenes tiene que ver con un grado de confiabilidad. Es decir, los hombres que formulan teorías que interpretan que el mundo material es suficiente para explicar todo el origen, que la materia y la energía, ¿no? Pues de por sí sola desarrollarían todo, se basan en datos que les dan cierta confiabilidad. Ellos consideran que esa interpretación de teorías, mejor dicho, que leen los datos, le dan cierta confiabilidad de que están algo próximos a lo que supone que sucedió, ¿no? Cuando se habla de la palabra de Dios, se habla también de confiabilidad. ¿Por qué creemos en los orígenes? No hemos visto los orígenes, nadie ha visto los orígenes, ni los científicos ni nosotros hemos visto los orígenes. Pero tenemos a tener confiabilidad. ¿Y por qué tenemos confiabilidad? Porque la palabra profética así lo dice. Entonces, cuando hablamos de la palabra profética, estamos hablando de un conocimiento que supera lo natural, sobrenatural. La palabra profética en este caso está mencionándose, por ejemplo, de un conocimiento hacia el futuro, por ejemplo. Las profecías muestran desarrollos históricos, profecías cumplidas con mucha exactitud, precisas, ¿no? En sumo detalle y hasta nuestros días y más allá. Entonces, eso nos da confiabilidad de que quien inspiró la Biblia y hablan, si puede hablar del futuro, de las cosas que aún no suceden, pues también con toda seguridad puede hablarnos también del pasado y tener confiabilidad en lo que dice es verdad. Entonces, yo le llamaría simplemente que una fe, porque a veces pueden tener como una fe como simplemente creer sin ver, ¿no? Pero ese no es el tipo de fe que se describe en la Biblia. Se habla de una confiabilidad basada en cierta evidencia. La evidencia, por ejemplo, en la certeza profética. Certeza profética que no se puede explicar de manera natural. Ok, pastor, muchas gracias. Eh, para su tercera pregunta, siguiendo con el tema de la ciencia y la fe, considerando la importancia del método científico en la búsqueda del conocimiento, nos gustaría preguntar cómo podríamos aplicar el método científico al estudio de la Biblia o el análisis de conceptos y eventos dentro de la Biblia. Bueno, como son dos campos distintos, ¿no? El método científico, como vuelvo a mencionar, involucra experimentación. Significa aislar el fenómeno o lo que vas a estudiar y hacer repeticiones constantes de experimentación para estudiarlo. No podemos estudiar la resurrección de Cristo así, ¿cierto? O sea, no se puede estudiar nada del pasado por el método científico. Se requiere otra metodología, otra forma de estudio, y ahí lo que involucra son métodos de documentación, la documentación que hay del pasado, ya sea material, física, testimonios, etcétera, es la forma como hemos construido nuestro pasado. Todo lo que nosotros sabemos del pasado, de la humanidad, es por esos métodos, no es por el método científico. Entonces, son campos diferentes, campos distintos. Ahora, lo que hoy estudiamos a través del método científico para entender nuestra realidad actual coincide, es la que más coincide digamos así, con los resultados que dan con lo que la Biblia ya afirmaba anticipadamente. Por ejemplo, durante años, décadas, estoy hablando más de 100 años, creo, se enseñaba que había distintas razas humanas. Se les había clasificado incluso, basados en la teoría de la evolución. Australoides, caucásicos, mongoloides, negroides, amerindios, creo que se llama. En fin, tenemos una clasificación diversa que hizo la evolución. Y eso ha sido lo que ha dominado por casi 100 años esa forma de interpretar, ¿no? Y entender. Sin embargo, los últimos estudios en el genoma humano descubrieron que no existían razas humanas, que todos pertenecen a una sola raza humana, solo que hay variabilidad genética, que es distinto.
No hay, por consecuencia, una raza superior y una raza inferior, como enseña el evolucionismo. El evolucionismo parte de esta idea y, consecuentemente, habían razas superiores, que serían, según ellos, los caucásicos europeos, y razas inferiores como las nuestras o los habitantes de África, ¿no? Esa clasificación la estableció el evolucionismo. Pero hoy sabemos que eso es falso. Todo ser humano tiene las mismas capacidades que puede desarrollar toda población, puede desarrollar sus capacidades, y todos pertenecemos a una sola raza humana, y eso está comprobado por la genética. Entonces, así como este caso, hay varios casos, cuando hablamos del universo, cuando hablamos de cosmología en cuestión del origen del universo, cuando hablamos de la biología humana, cuando hablamos de una serie de cosas, coinciden tanto con lo que la revelación profética dice, que incluso ateos recalcitrantes se han vuelto creyentes, ¿no? Estoy hablando de científicos ateos, hombres de primera línea, que abandonaron su ateísmo o dejaron de creer en evolución precisamente porque las investigaciones científicas actuales pues corroboran lo que la Biblia afirmaba muchísimos años atrás. Para finalizar, queremos profundizar entre la relación entre la fe y la ciencia en el contexto del creacionismo. En su opinión, ¿cuál sería la relación entre la fe y la ciencia desde esta perspectiva, y cómo nosotros como creyentes podemos mantener un equilibrio? Bueno, no hay ninguna riña entre la fe y la ciencia. La riña puede haber entre personas desinformadas que creen que la ciencia y la fe se contradicen. No lo hay. La ciencia y la fe han ido de la mano a lo largo del desarrollo de la historia humana. Sigamos así. Hablando, si usted va a la historia antigua, generalmente los hombres religiosos, las culturas religiosas han levantado entre culturas también altamente científicas. Y hablando desde el desarrollo, desde la Edad Media, fue la religión o la fe, a través de la religión, que preservó la cultura, los conocimientos griegos, hizo las primeras universidades y promovió el desarrollo del conocimiento científico. Desde la época de la Reforma Protestante se desarrolló la ciencia moderna, empezó la ciencia moderna, y el método científico nació en científicos protestantes. A través si uno va a la historia misma, a ver que la gran cantidad de científicos han sido cristianos, judeocristianos, incluso judíos, y los premios Nobel desde que se la fundaron hasta la fecha, las que han obtenido Nobel en ciencia han sido nada menos que científicos cristianos, generalmente protestantes, y judíos que han nacido en países protestantes. Es decir, son la mayor parte de los que han obtenido un premio Nobel en ciencia, ¿no? Si hablamos de científicos prominentes, Sir Isaac Newton, un creyente en las profecías de Daniel y Apocalipsis, estudiaba muchísimo, escribió más de profecías que de ciencia, y sin embargo es más conocido por sus esfuerzos científicos. Nikola Tesla, por ejemplo, que tanto se lo menciona en algunos lugares, es un científico que también era creyente en la Biblia, y así la lista es larga, no puede estar hablando de eso, sino que había una percepción que se ha tenido equivocada debido a la propaganda del ateísmo, que por cierto es pequeña cantidad de contribución, si uno ve los premios Nobel en ciencia, que haya podido aportar el ateísmo a la ciencia, ¿no? No hay una lucha entre ciencia y fe. Son estudios complementarios de una realidad y la verdad, simplemente, ¿no? Así que en ninguna forma se puede interpretar que estuviese una batalla aquí entre supersticiones supuestas, ¿no?, con lo que es la realidad. No lo hay, no hay tal cosa. Gracias, pastor. Fue muy bonita la entrevista.
Y pues en conclusión, esta entrevista nos ha brindado una comprensión valiosa de cómo los adventistas, basados en sus creencias o en el creacionismo, abordan las preguntas profundas, ¿no? Sobre el origen y la vida y el universo. Hemos explorado cómo se encuentra un equilibrio entre la ciencia y su fe, entre su perspectiva, y también cómo lo aplican, ¿no? En el método científico, en la interpretación de la Biblia también. Bueno, eso ha sido. Agradecemos mucho lo que es por su sensibilidad y su pensamiento reflexivo entre la entrevista y pues muchas gracias, Pastor. Ha sido de mucha ayuda y fue un gusto tenerla aquí. Gracias, gracias por servirles. Felicitaciones también por la bien preparada entrevista que me he hecho. Que Dios los bendiga.